Hola, amigos de todo el mundo. El día de hoy vamos a hablar de la bioresonancia. Esto va a ser uno de los métodos que va a permitir a la humanidad poner fin al sistema predatorio y recuperar su energía primigenia. Comenzamos. Vamos a hablar un poquito qué es la bioresonancia, pero para entender qué es la bioresonancia, primero debemos entender que todo vibra. Y si nos concentramos básicamente en el cuerpo humano, desde una célula, sus moléculas, su ADN o bien todo el cuerpo entero tiene una vibración. Cuando el cuerpo se encontraba en la vibración primigenia, podríamos representar algo parecido a esto, aunque la realidad es un poquito más compleja. Bueno, para entender esta energía primigenia, nuestro cuerpo vibraba en una frecuencia donde también tenía su complementaria, que era la antagónica, y siempre la resultante era energía punto cero. Con esto podía tener vibración, sus células, sus pensamientos, sintonizar casi cualquier cosa que el humano quisiera tener y podíamos tener un desplazamiento en el tiempo y en la energía prácticamente sin provocar desequilibrios. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió y qué es lo que estamos viviendo al día de hoy? Pues son los desequilibrios. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Por ejemplo, un desequilibrio es que te bajen la energía. ¿Qué pasaría si estas ondas que estamos viendo como el modelo simple le empiezan a colgar un peso y le empiezan a hacer ver que su energía va a un nivel negativo? Es cuando experimentas pues que dices me siento con energía negativa, ando como bajo de pila, etcétera. Bueno, pues esos son efectos que se están presentando a diario cuando te bajan la energía, ¿no? Es algo así como que la frecuencia de tus células y de todo tu cuerpo y de tu ADN anda vibrando en campos negativos de energía. Otra opción, que también es un desequilibrio, es cuando te dicen que te suben la energía. Muchas de estas cosas son controladas, ni siquiera eres consciente de ello. Por ejemplo, en un estadio de fútbol, la gente dice que va a divertirse, pero en realidad muchas veces los están sometiendo a estados alterados de conciencia. Los del equipo que van ganando sienten una experimentación de energía positiva y los del equipo que van perdiendo van sintiendo que lo experimentan como una energía negativa, como fue el caso 1. Ambos casos son desequilibrios y te movieron tu vibración hacia positivo o negativo. Otra forma de desequilibrar el cuerpo es cambiar la frecuencia. Esto quiere decir, te pueden aumentar o te pueden reducir la frecuencia. Y esto también te saca de tu equilibrio natural y esto hace que los cuerpos no estén vibrando correctamente. ¿Por qué? Porque te están cambiando la frecuencia. Vuelvo a repetir, muchas de estas cosas están provocadas por el sistema. Muchas de estas cosas están implantadas en todos los programas mentales a los cuales nos están sometiendo a diario. Una de las formas más tóxicas de desequilibrar el cuerpo es el efecto diodo. El efecto diodo significa que una de tus fases energéticas no te están dejando que vibre. Este efecto diodo también se conoce como el efecto Dios. Significa, te quitan esta vibración del cuerpo y esto es la culpabilidad desde el punto de vista biológico, el que no exista esta vibración, vamos a hacer como que alguien la filtró. En electrónica, diodo significa un filtro que le quita a una de las fases, esta la eliminó y entonces esto genera el efecto fatiga. Se conoce que esto fue lo que provocó que las células envejecieran y también murieran. Es el efecto diodo, que también se le conoce como el efecto Dios. Bueno, la resultante de todo esto también está provocando que los cuerpos estén en desequilibrio. Muchas de las formas de vibración que tenemos al día de hoy ya son arrítmicas, como estamos viendo aquí. Ya no existe la forma antagónica y aparte la forma de la onda ya se modificó. Esto se conoce como forma malvibrosa, que también ustedes escucharán esa gente malvibrosa, tú estás en un estado de equilibrio
interactúas con alguien y de repente te hacen entrar en estas frecuencias. Esto está provocando a las células y a todo tu cuerpo estrés, depresión y la enfermedad. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en este modelo simple para entendernos un poquito cómo es que la frecuencia del ser humano actualmente está en esta forma. Ok, existen ya métodos que la ciencia está dando buenos resultados y que podemos cada vez más exigir que nos den diagnósticos a través de biorresonancia. Por ejemplo, si una persona tiene un padecimiento, el paso 1 es escanear el cuerpo. Aquí en la imagen vemos uno de los aparatos ya existentes en la medicina actual, donde se lanza un cóctel de frecuencias, amplitudes y formas de vibración al cuerpo humano para detectar alguna posible causa de un patógeno o bien de una enfermedad o de un padecimiento o de algo. En otras palabras, se le lanza al cuerpo todo un cóctel de energías y esperamos en que en algún momento donde existe una frecuencia o una forma de onda similar, el cuerpo responda y hasta nos diga qué es lo que le está pasando. Por ejemplo, en capítulos anteriores hablamos que diferentes formas de patógenos van a tener frecuencias. Esto la ciencia ya lo conoce. Por ejemplo, el rango en que se mueven virus y bacterias, el rango en que se mueven diferentes tipos de hongos o diferentes tipos de químicos o diferentes tipos de cosas que afectan a la salud humana. Ya la ciencia está reconociendo a través de experimentos bastante serios que existe una vibración y una frecuencia y una forma de onda de cada uno de estos patógenos que están provocando el mal. Pero también la pregunta es, ¿quién los lanzó y por qué? Quédense con esa reflexión porque no todas de las cosas fueron en forma natural. Mucho de esto fue lanzado por el propio sistema que aparentemente provocan el mal para luego generar el bien. Hay que ver mucho el modus operandi. Si nosotros realmente estamos en este planeta secuestrados, pues creo que últimamente mucha gente se ha acostumbrado al secuestrador. ¿No estaremos pasando un conflicto de Estocolmo, toda la humanidad completa? ¿O en realidad quieres ya despertar y romper todos estos patógenos? Bueno, si ya estamos conscientes de ellos, sabemos que entonces existe una posibilidad de sanar. Por ejemplo, si se encuentra una frecuencia anómala, sea de un virus, una bacteria, un desequilibrio físico, mental o inclusive psíquico, por medio de diferentes personas con las que estoy interactuando actualmente, expertos en biorresonancia que se han especializado en las mejores universidades del mundo, particularmente rusas, pues me han experimentado sus diferentes resultados donde se han podido eliminar estos virus, bacterias, desequilibrios y sobre todo padecimientos mentales. Inclusive personas que aparentemente se les aparecían los extraterrestres, los pleiadianos, los arturianos y demás, pues se detecta que no son otra cosa más que ataques resonantes que tienen en su cuerpo y pueden cambiarle la frecuencia. Una vez que se detecta esa frecuencia que está alterando esta persona, pues por ejemplo aquí vemos esta forma de la onda. Pero ¿qué pasa si ahora que ya en el escáner se encontró ese patógeno o varios patógenos, porque no solo puede ser uno, van a ser varios? Pues se hace a través de una electrónica especial una forma de onda. Se envía la frecuencia antagónica, lo opuesto, y el resultado va a ser que se detecte y se experimente en el cuerpo la frecuencia resultante que sería de punto cero. En otras palabras, el padecimiento estaba vibrando a la persona, aquí lo estoy señalando con amarillo, en esta forma, ¿no? Este es un ejemplo muy básico, vuelvo a repetir. Y entonces el aparato con la tecnología nueva manda el antagónico. El antagónico es este otro y el resultado es que en pocos minutos o segundos la persona deja de padecer el dolor, la enfermedad, y si esto se prolonga un poquito más en el tiempo, se logra disolver también este patógeno.
De esta manera, la resultante es volver al equilibrio, a la neutralidad. Y posteriormente que ya se elimina el patógeno, se le deja al cuerpo un periodo más para volver a vibrar en su frecuencia natural. Se desplaza todo esto, se estimula el cuerpo y se recupera la vibración primordial. Vuelvo a repetir, esta vibración primordial es un poquito más compleja. Aquí solamente la estoy representando en un eje, pero el cuerpo tiene vibraciones en todas las direcciones. Aquí vemos que, por ejemplo, puedes tener en los ejes X, Y, Z, en diferentes formas, en diferentes entradas o salidas, y aquí se generaría una gran cantidad de bioresonancias donde ya actualmente la ciencia lo tiene descubierto. Simple y sencillamente no lo han dejado que sea del uso común y que nosotros mismos lo podamos desarrollar. Teóricamente nosotros teníamos la habilidad en el cuerpo de detectar cualquier patógeno y rápidamente disolverlo y volver al equilibrio mental, físico, espiritual. Bueno, de esta manera todas nuestras células vibran, todas nuestras células pueden hablar a través de la vibración. Si esto se logra escanear y se manda el efecto antagónico desde un emisor y se tiene el receptor, se genera el campo torsional y podemos disolver nuevamente cualquier cosa volviendo a la energía punto cero, la energía primordial. Sin embargo, pues no dejan que la humanidad pueda volver rápidamente. Una de las cosas que más se ha visto en nuestras mediciones es cómo el efecto de la luna genera un campo de alteración biológica, sobre todo en toda la parte de hembra y femenino, y también obviamente pues, parte de lo masculino. Y el sol también vuelve a generar otro campo durante el día. Los campos voltaicos a los que están exponiendo el cuerpo humano y el planeta entero, plantas y animales, puede llegar a varios millones de voltios. Esto investiguenlos ustedes mismos. Y a través de las mitologías primigenias también hemos descubierto que todas ellas aseguraban no haber tenido sol ni luna. Esto suena muy desafiante, pero quédense con ello e investiguenlo por su propio medio. Bueno, y aquí pongo de manifiesto algo que en el video anterior se cortó un poquito ahí la explicación. Bueno, todos los cuerpos, aquí vemos que por ejemplo, si esto fuera una célula, estoy hablando por ejemplo en los efectos de la mecánica, si una célula vibra y tiene diferentes formas de vibración, uno tiene el primer modo de vibración, segundo modo de vibración, estos se conocen como vibraciones armónicas. Cuando sometemos a un cuerpo a estas vibraciones, vamos a provocarle un efecto de deformación. Vean cómo la deformación del primer modo, aquí lo voy a señalar, tiene una forma. El segundo modo tiene otra forma, pero es otra frecuencia más alta. Tercera frecuencia más alta, cuarta frecuencia más alta. Y esto quiere decir que a través de una fuente externa, la fuente puede estar en otro lado, si ataca a la célula o al cuerpo, al objeto o como le llamemos, en esa frecuencia lo va a estimular desde lejos. Bueno, me puse a investigar un poco más entonces qué eran las ondas Schumann. Mucha gente está, sobre todo ahorita de la nueva era, hablando de que estamos elevando las frecuencias Schumann y el planeta se va a liberar y todo eso. Pues no, lo que estoy observando es que las frecuencias Schumann en un escaneo de 30 segundos promedio a lo largo de 8 horas tiene puntos de frecuencias naturales, como si supieran que los cuerpos humanos pueden vibrar a diferentes frecuencias naturales y de ahí viene que en los últimos días se estén experimentando los peores estreses en la humanidad, sobre todo en lo que se está viviendo al día de hoy, que son los confinamientos y las pandemias y todo este tipo de cosas, y están sometiendo a la humanidad, inclusive ya no solo a su primero y segundo, tercero, cuarto modo de vibración, los están llevando a más modos de vibración. Y esto lo único que está haciendo es que las células se encuentren cada vez más alterados. Están haciendo que el humano se encuentre fuera de sus campos torsionales y todo esto es a través de la resonancia que están haciendo detoxificar a la humanidad día con día.
Esto lo podemos revertir. Cuando el humano tome conciencia de esto, podemos generar el antagónico. ¿Qué pasa si a estas frecuencias Schumann les generamos el antagónico? Basta compensarlo porque nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, y si lo metemos en la inversa, lo mandamos a neutro, ¿sí? Y esto automáticamente haría desaparecerlo. El concepto parece muy fácil y creo que lo vamos a lograr. En los próximos capítulos estaremos hablando de cómo empezar a generar campos antagónicos de manera que mandemos todo a la neutralidad. Por lo tanto, si tomamos conciencia de qué están haciendo con la humanidad al día de hoy, sabemos que han tomado control de la música, de las frecuencias que teníamos originalmente en la música, las noticias, los propios colores tienen resonancia, tienen vibración, los olores, los sabores, el propio lenguaje y la fonética, todas las simbologías, los logotipos y precisamente las modificaciones de los alimentos han hecho que nos salgamos de esta resonancia natural. Todo lo que está ocurriendo en este momento, como la telefonía, las ondas HAARP y un cóctel de información que nos están mandando, nos aleja de esto. Investigaciones como las del Dr. Sebi ponen al descubierto cómo es que ciertas alimentaciones han sido alteradas en su frecuencia, y estos alimentos han sido los causantes de que las células pierdan su vibración natural. Por lo tanto, también se ha visto la influencia de eclipses, la luna, los equinoccios, solsticios, todas las alineaciones planetarias. De ahí viene que mucha gente hable de las constelaciones y de las formas como hay, rituales en ciertos días, invocaciones, anclajes y todo lo que están provocando. Eso de que las numerologías en ciertas fechas y horas, lo único que está haciendo es que al humano lo están generando en campos entrópicos, campos de desorden, y los está sacando de su neutralidad. Por lo tanto, tenemos que volver a nuestra neutralidad, disipando la entropía que se está generando en estos momentos en el humano. Cuando el humano es sacado de esa entropía que actualmente vive, por ejemplo, la respiración, las ondas cardíacas o la presión sanguínea, el humano vuelve a puntos de coherencia, donde la resultante global entre la respiración, la frecuencia cardíaca y también la presión sanguínea se haría una energía punto cero. Cada uno de ellos sería responsable de equilibrarlo y volver a un estado coherente. Si analizamos un poquito la vibración de los animales, por ejemplo, vemos aquí un águila en los tres ejes, X, Y, Z, y vean su resultante. El águila tiene un antagónico, puede volar durante horas, puede volar durante días y no fatigarse, porque tiene un equilibrio con el sistema planetario. Si vemos, por ejemplo, el nado de una ballena, pues también la ballena tiene su resultante XYZ, siempre en equilibrio. La ley de la mínima energía, la ley de la energía punto cero, pero siempre en equilibrio con la vida. Hasta un caracol pudiera tener su energía equilibrada. Por lo tanto, el único que se fue de la fase de equilibrio fue el humano, y todo parece indicar que está provocado por conciencias no humanas. Tenemos que entonces nosotros tomar acción ante todo esto. Por lo tanto, como siempre preguntamos, ¿a quién regalas tu energía? ¿Estás vibrando realmente en el amor? Muchas gracias y hasta la próxima.